Muy buenas noches a todos. Un gusto tener todos ustedes en este webinar, esta noche. Yo soy Sergey Cusato Jr. de Brasil. Apresento Daniela Garese, servicio profesional de Bausch and Lomb. Muy buenas noches, Daniela. Sergey, buenas noches. Qué suerte que nos pudimos conectar, que hubo algunos problemas técnicos, pero aquí hay gente presente esperándonos. Estamos también con Luisa Casas, que va a ser nuestra traductora de Colombia, optómetra, y junto con nosotros está nuestro disertante encargado de hablar hoy de la magia sobre los materiales modernos de lentes de contacto. Jason es un conferencista internacional hace muchos años, tiene doctorado, como pudieron ver en su currículum, en su presentación. Ya estuvo con nosotros en febrero, hablando de esclerales específicamente. Ahora quisimos traerles a todos la misma conferencia que se estuvo presentando en la reunión de FIDOPTO en Barranquilla. Nos pareció muy completa. Empieza con todo lo que posiblemente ya sabemos de lentes permeables en general y va terminando en las últimas conclusiones sobre el diseño de los lentes esclerales que tenemos, que estamos conociendo en 2018 porque con el tiempo se han ido especializando en los estudios de lo que puede ser provechoso para adaptar mejor un lente escleral. Así que, good evening, Jason Jedlicka. We are all here to listen to you. I've already told them that this presentation has been nearly the same in Barranquilla for FEDOPTO, but not many people could go there, so now we are offering it to Latin American people from the top north to the top south. Very good. All right, well, thank you, Daniela, for having me tonight. It's a pleasure to get to spend this evening with each of you talking about one of my favorite topics, and that is GP contact lenses. Buenas noches para todos. Muchas gracias a Daniela por la invitación. Se siente muy complacido de compartir esta noche la temática de los lentes gas permeables y de los lentes en general, que es uno de los temas que más lo apasiona. So GP contact lenses are amazing tools in our hands. Son unas herramientas muy valiosas que tenemos en nuestras manos, los lentes gas permeables. And as eye care professionals, we have two main duties as part of our job. One is we want to take care of people, and we want to make lives better for our patients. Como profesionales de la salud visual, tenemos en nuestras manos unas labores bien determinadas y bien importantes, cuidar a las personas y mejorar su visión. And we have two ways that we can do that. We can do it through improving people's vision so that they can see clearer. The other way is we can use our skills as eye care professionals to relieve pain and suffering that is associated with eye disease. Y esto lo podemos hacer de dos formas. Primero que todo, mejorando su visión o, como profesionales del cuidado ocular, aliviando su dolor y tratando enfermedades que se pueden presentar. One of the ways that we can do both of these tasks, one of the ways that we can both improve vision and relieve pain and suffering is through the use of GP contact lenses.
Una de las formas en las que podemos lograr esos dos objetivos es usando los lentes de contacto. Ayudamos en la visión y cuidamos la salud visual. When we talk about GP lenses, of course, we're talking about the generic term for any one of a number of materials, polymers that can be made into custom contact lenses. Hay gran cantidad de materiales, como todos sabemos, y polímeros y materiales que se usan para producir estos lentes de contacto gaspermeables. A GP lens, of course, starts as a rod of GP material, which is then cut into specific size blanks and then lathed into specifications for their purpose. En un principio, el material se agrupa en barras del material, luego se va cortando en pequeños botones o pastillas y luego se van torneando según las especificaciones de los diseños. And so as we talk about GP lenses and what we can do with them, we talk about improving vision. There's really three particular ways that GP lenses are unique in how they can correct vision. De modo que cuando hablamos del uso que le vamos a dar a los lentes gaspermeables, son tres los aspectos a destacar a continuación. One way, of course, is through the correction of corneal irregularities, such as irregular astigmatism due to various eye diseases. Uno, corrigiendo las irregularidades corneales que se pueden presentar y como también se presentan en algunas enfermedades. We also can use a GP lens because of its rigid nature. It keeps its shape. It can therefore also be filled with liquid to manage very severe irregularities. También podemos usar la rigidez del material, usar esto a favor para poder tornear esas irregularidades corneales y el hecho de que podamos usar líquido, lágrimas o algún fluido dentro de ese material para sostenerlo sobre la córnea. And then we don't want to forget that GP lenses, by their nature, corneal GPs in particular, can move on the eye or translate so that we can provide better correction for those people who need multifocal optics. Y no debemos olvidar que una de las características y habilidades del lente es el hecho de que se puede mover o puede rotar sobre el ojo, lo que puede garantizarnos una mejor corrección con diferentes poderes mientras el ojo está en diferentes zonas de movimiento. So again, the other way that GP lenses can be used to improve our patients' lives is by healing their eyes. Nuevamente, el otro uso que le podemos dar a los lentes gaspermeables es mejorando su salud, sanando lesiones corneales. And so when we talk about healing the eye, the majority of the time we're talking about using GPs in the form of scleral lenses, which are large lenses filled with liquid that can shield an otherwise unhealthy eye and protect it from nature, protect it from a damaging environment. Y cuando hablamos del uso del lente gaspermeable como un lente que sana el ojo, nos estamos refiriendo específicamente a los lentes esclerales, que son de un tamaño muy grande y con unas características ideales y suficientes para poder ayudar a sanar ese ojo en cualquiera de las enfermedades debido a la acción de la película lagrimal. So getting back to the correction of vision, we talked about one way that we use GP lenses to correct vision is by correcting irregular astigmatism, such as an individual with keratoconus. Volviendo nuevamente a la función que tienen los lentes gaspermeables en la corrección visual, el uso más grande que le damos es el de corregir los astigmatismos y las irregularidades como el keratoconus. And so when someone has keratoconus, such as this topography would represent, we know the impact on their vision is to create blurring, doubling of images and glare, and just generally difficulty with vision in all circumstances. Sabemos que para estas personas la visión es muy problemática, muy borrosa, muy complicada en la mayoría de momentos y circunstancias. So how do we manage this again? We can take this individual with this very distorted cornea and we can fit them with a GP lens, which again maintains its rigid optics, such as you see in the picture here. Entonces, nuevamente, ¿qué es lo que hacemos? Utilizar este lente, como se está mostrando aquí en la foto, para poder mejorar esas irregularidades y formas alteradas de la córnea y lograr
una superficie mucho más pareja como la imagen que se está mostrando. And of course, the end result of correcting a cornea with this type of irregularity with a GP lens is we eliminate much of the visual distortions, the doubling and the blur, and provide this patient vision that they haven't known before. Entonces, una vez logramos una buena adaptación, como muestra el ejemplo, la visión va a mejorar, como muestra la foto de la derecha, disminuyendo la distorsión, la visión borrosa, cualquier alteración óptica que tenía en el caso de antes de usar el lente. Sometimes we run into eyes that are extremely irregular, such as this eye that has gone through trauma and significant damage to the ocular surface. En ocasiones tenemos que manejar casos muy traumáticos, muy complicados de ojos que han sido operados varias veces o que tienen varios tipos de historias de irregularidades corneales, como en esta imagen que observamos. And of course, in these circumstances, we will often resort to a scleral GP lens because we can correct over these irregularities, and by filling the lens with liquid, we can provide a comfortable, good correction for even the most irregular corneal shapes. Este es un buen ejemplo para mostrar aquí por qué elegimos los lentes esclerales, porque son lentes mucho más grandes que trabajan mucho mejor en este tipo de irregularidades corneales, que además se pueden llenar de líquido y que el hecho de que esté esa superficie allí húmeda puede ayudar a mejorar en gran parte estas alteraciones ópticas de estas grandes irregularidades corneales. And let's not forget, again, the third way that GP lenses can really allow us to do a better job of correcting vision, and that is within the realm of presbyopia. Tampoco olvidemos otra rama muy importante de nuestro trabajo, que es la corrección de este grupo etario importante de la presbicia. So just a short story I would like to relay. Several years ago, I had an individual who came to my office wanting to wear contact lenses. Quería compartirles brevemente esta historia, esta anécdota de mi práctica. Hace bastantes años vino un paciente y dijo que quería de alguna forma usar lentes de contacto. She was in her mid-50s and had not worn contact lenses for about 10 years. Esta paciente estaba alrededor de los 50 años, un poco más, y nunca había usado lentes de contacto. She was highly myopic, roughly 10 diopters myopia, with 2 to 3 diopters of astigmatism as well. Tenía una miopía muy alta, de aproximadamente 10 dioptrías, y un astigmatismo como de 2 o 3 dioptrías. She had dropped out of contact lenses 10 years prior because she was informed that there really weren't good contact lens options for someone with her correction who also was presbyopic. En una ocasión, hacía 10 años, había intentado usar lentes y los había suspendido porque le habían dicho que para su alto grado de miopía no había lentes que le ayudaran, que le sirvieran. After discussing her options, we proceeded to fit her in a translating bifocal GP contact lens, much as you see here in the picture. Después de observar detenidamente su caso y discutir las opciones que podrían ser buenas para ella, decidimos adaptarla en el lente de contacto gaspermeable que ven a la izquierda, que es progresivo gaspermeable. These lenses provided her 20/20 quality vision at both distance and near, and after she adapted to the comfort, she was very happy with her vision with these contact lenses. La agudeza visual después de usar esta corrección fue ideal, llegó al 20/20 y se sentía supremamente cómoda usando los lentes. She was so happy, in fact, that about a week after getting her contact lenses, she was shopping for clothing at a store. Estaba tan contenta usando sus lentes que una semana después estaba de compras, comprando ropa en un almacén. And as she was looking at different items to purchase, a salesperson helping her offered to look at a price for her and pulled out reading glasses in order to look at the tag. La persona que le estaba ayudando a mostrarle la mercancía le sacó unas gafas para ver de cerca para que ella pudiera observar mejor la etiqueta.
The patient who I had fitted a week prior made a comment that she didn't need reading glasses, that her contact lenses allowed her to see both far and near just fine. Y la paciente muy contenta le dijo a la vendedora que no necesitaba gafas para leer porque sus lentes de contacto le permitían ver muy bien de lejos y de cerca. And about a week later, that salesperson was in my office wanting to be fit with contact lenses as well so that she could see without reading glasses like this other individual could. Entonces, una semana después, la vendedora lo consultó y fue a su práctica porque ella también quería tener esa buena visión de lejos y de cerca como lo había experimentado la paciente. So GP lenses can be very effective, again, at correcting vision of all types, whether it's diseased eyes or presbyopia or whatever type of correction is out there. GP lenses can correct essentially every type of vision need that patients could have. Entonces mantengan en cuenta estas indicaciones porque los lentes de contacto se prestan para todo tipo de corrección, lejos, cerca, cualquier actividad. Son muy beneficiosos y funcionan muy bien para corregir también la presbicie, por ejemplo. Getting back to our second benefit of GP lenses when it comes to how we can better take care of our patients and change lives, we talk about how GP lenses can heal an unhealthy eye. Si recordamos la introducción a esta charla, el segundo punto por el cual adaptamos lentes de contacto es para sanar tejidos que estén deteriorados, inflamados o enfermos, como la foto que se muestra acá. The image you see here is of an individual with a neurotrophic cornea, and this type of non-healing defect is common in neurotrophic corneas and is often very difficult to heal. Esta es una córnea muy afectada, es una córnea atrofiada, neurotrófica, y es muy común encontrar esas lesiones de gran neovascularización en este tipo de córneas que tampoco sanan muy bien. One way of managing this is to do a tarsorrhaphy or sew the eye shut. Una de las formas de tratar este tipo de condiciones es hacer una tarsorrafia, o sea, coser literalmente los párpados para mantener el ojo cerrado. However, that leaves the patient with no vision in that eye, and so a better alternative is to shield the eye with a scleral lens. Pero por lo tanto, claro, entendemos que ese ojo quedaría absolutamente sin visión, considerando así una mejor forma de corrección no tan severa, el uso de un lente de contacto escleral. And in the picture on the right, you see a relatively healthy-looking cornea, often 1 to 2 weeks after starting scleral lens wear. These severe non-healing defects can be completely resolved. Entonces, en la imagen de la derecha ven una córnea que se ve mucho más descongestionada, casi completamente desinflamada y sana, únicamente 2 semanas después de estar usando un lente escleral sobre esta córnea que estaba tan supremamente afectada. Additionally, the patient not only has their corneal surface healed, but their vision is immediately better through the scleral lens than it was through any other type of correction. No solamente mejora la condición de patología de esa córnea, sino que adicionalmente la visión mejora notablemente, como en este caso de este paciente. So the patient who uses scleral lenses to heal ocular surface disease gets the double benefit of healing the eye and improving the vision simultaneously. No other treatment for ocular surface disease can provide both improvement in ocular health and vision immediately. Es una de las grandes ventajas de los lentes esclerales, proporcionar esa doble ventaja. Por un lado, una buena visión y por otro, la condición patológica que se sana. Es siempre bueno tener en cuenta que estas dos ventajas las provee el lente escleral. Here's another example of a very unhealthy, severe ocular surface disease eye, which not only is it uncomfortable for the patient, but the vision through this cornea is very poor. En este ejemplo tenemos otra córnea supremamente afectada, muy alterada, donde además de estar el epitelio como se ve en la imagen, su visión obviamente es supremamente pobre y afectada debido a la condición corneal. Again, after just a couple weeks in scleral lens wear, this cornea looks essentially healed, and as the patient is able to continue to wear the lens long-term on a part-time basis, it allows the eye to stay healthy and it allows the vision to stay improved.
Nuevamente, como en el caso anterior, si observan la foto de la derecha, únicamente unas pocas semanas después de estar usando el lente se evidencia claramente la mejoría de la patología corneal y tiene como gran ventaja adicional la mejora notable en la agudeza visual. So again, GP lenses from a vision standpoint have the benefit of correcting corneal irregularities as well as translating to provide vision at different distances with good quality. Nuevamente enfatiza aquí que los lentes gaspermeables sirven mucho para todo tipo de alteración corneal, la ayudan a mejorar su irregularidad con la gran ventaja y beneficio de garantizar una buena agudeza visual en todas las distancias, porque también hay lentes progresivos que ayudan con la presbicia. And the vision improvement that patients with irregular corneas get is often life-changing. It often drives our patients to tears of joy because of how much better they're able to see. Mejora tanto su calidad de vida que en ocasiones los pacientes inclusive lloran de alegría de ver cómo pueden ver y mejorar su visión. In addition, our presbyopic patients are often thrilled with how well they're able to see both far and near through GP lenses that provide those translating optics. Adicionalmente, los pacientes presbitas encuentran una gran alegría al poder disfrutar sus actividades de visión próxima y lejana con un solo par de lentes. And again, the healing properties of scleral lenses, one type of GP lens, can be life-changing for patients as they overcome ocular surface disease that they have maybe struggled with for months or years, providing them a healthy, comfortable ocular surface and improving the vision that was damaged through this ocular surface disease. Y en términos de patología ocular es realmente una herramienta muy valiosa que mejora mucho la calidad de vida al facilitarle al paciente mejorar esas condiciones oculares o patológicas que podía estar sufriendo. So we're going to focus the rest of our time this evening specifically talking about scleral lenses, one type of GP lens, and how it's impacting the way we practice. Entonces, de ahora en adelante en esta charla nos vamos a enfocar en las ventajas de los lentes esclerales y qué impacto pueden tener en nuestra práctica en este tipo de tratamientos. Scleral lenses are really changing the way that I practice. I find that the vast majority of my patients with irregular astigmatism and irregular corneas would much prefer a scleral lens to any other type of lens correction. Los lentes esclerales han cambiado completamente la forma de su práctica y han mejorado mucho las condiciones de vida de los pacientes porque realmente tienen mucho más ventajas para corregir sus defectos. For those irregular corneas, we provide them a much more comfortable and stable form of correction than a corneal GP would. Para aquellos pacientes con córneas muy irregulares, es una muchísima mejor opción que los lentes normales gaspermeables. We also have less risk of scarring on the cornea because the lens itself does not touch the cornea and therefore does not create the friction that can lead to corneal scarring on irregular corneas. Son también lentes muy cómodos y lo más importante es que tienen menor riesgo de cicatrización y de lesiones corneales. No vamos a estar enfrentando el problema de una lesión corneal. And of course, the quality of vision through a scleral lens is better than soft lenses and in some ways can be made better than even corneal GP lenses as it's easier to correct residual amounts of astigmatism. La agudeza visual que se logra es mucho mejor que la que se obtiene con lentes blandos y en ocasiones también es mucho mejor que la que se logra con los mismos lentes gaspermeables debido a que ciertos astigmatismos residuales se corrigen mucho mejor con los lentes esclerales. And we don't forget the other way that scleral lenses can be used, and that is to manage ocular surface disease, often changing lives. And although our use of scleral lenses for ocular surface disease may be less frequent, it's certainly almost more impacting on patients' lives. No olvidemos el otro uso importante que tienen estos lentes. Si son solamente terapéuticos, mantienen la córnea cubierta y la ayudan a sanar mucho más rápido, de modo que aunque no es el uso más común, también es un uso muy importante que no debemos olvidar que sean de uso terapéutico. So
It's 2018, the year 2018. What do we have going for us right now with scleral lenses? There are many advances in scleral lenses that are happening very rapidly. ¿Qué está pasando hoy día? Estamos en el 2018. ¿Cuáles son los avances y las últimas novedades en estos lentes esclerales? Porque ocurren en todo momento muchos cambios y hay muchos avances que comentar. And just to go through this list, obviously the materials we have are fantastic and provide oxygen to that unhealthy eye beneath the lens. Esta lista que tenemos aquí lo ilustra muy bien. En primer lugar, los materiales. Obviamente hay lentes de unos materiales fantásticos con un gran alto de caja y una gran oportunidad para el oxígeno en la córnea. The increasing ability to add back and front surface toricity to scleral lenses independent of what's going on the other surface is very helpful in optimizing fits and vision. La capacidad de adicionar diseños frontales o posteriores tóricos independientes uno del otro es una gran ventaja que facilita mucho las adaptaciones y la selección del lente escleral adecuado. And as technology evolves, we're now seeing it's easier to fit quadrant-specific scleral lenses or free-form scleral lenses, as you see in the picture here, or lenses that have localized areas of elevation to accommodate very irregular sclerals. Otra gran ventaja en la evolución de los diseños son los diseños específicos por cuadrantes, como ven en la imagen de acá, o los diseños llamados de forma libres, de forma que pueden permitir que se adapte a cualquier irregularidad del ojo este diseño, esta adaptación. So for the next several minutes, I'd like to talk to you about what we know about the shape of the sclera in 2018 and how that impacts how we fit scleral lenses both now and in the future. De modo que el resto de la presentación voy a hacer mucho énfasis en las últimas novedades y noticias que hay en el tema de la forma de la esclera y cómo impacta esto la adaptación de los lentes esclerales. Why is this important? The reason is this: scleral lens utilization is growing rapidly. Doctors want to fit these lenses, patients want these lenses. ¿Por qué nos preocupa esto? ¿Por qué es esto importante? Porque la utilización de estos lentes está aumentando casi de forma exponencial. Son cada vez más los doctores y los pacientes que quieren usar lentes esclerales. If we're going to get an optimal fit with a scleral lens, we really need to fit it to fit the shape of the sclera as closely aligned as possible. And in order to do that, we need to understand the shape of the sclera and perhaps even be able to measure it. Como todos sabemos muy bien, el diseño ideal es el que nos permite alinear el lente casi de la forma más pareja con la forma corneal. Por lo tanto, debemos conocer muy bien la córnea que se va a adaptar y también la esclera. When we don't fit a scleral lens to the eye shape as well as we could, we end up with these potential complications such as discomfort, awareness, debris accumulation, or conjunctival hypertrophy. Cuando no logramos la adaptación ideal del mejor diseño, terminamos con situaciones como las que se muestran aquí, por malas adaptaciones, bien sea incomodidad, porque se sienten mucho los lentes, porque hay muchos depósitos o porque los lentes se empañan o se inflama la conjuntiva. So when we look at the shape of the sclera using scleral topography, what do we find? We find the same type of shapes we see with corneas, but to a different degree of distribution of types of shapes. Entonces, ¿qué observamos en las formas de la esclera cuando usamos la topografía? En general, son similares a cómo es la forma de la córnea, sin embargo, tienen unas especificaciones en ciertas áreas que va cambiando y las va a explicar ahora de cómo en la topografía se refleja realmente la forma de la esclera. When we look at a scleral topography like we see in these maps, we want to keep in mind that the blue areas of the maps are more depressed or deeper, and therefore those represent the steeper shapes of the sclera, where the warmer colors are the flatter zones and indicate the more elevated areas of the sclera. Tenemos que recordar que las zonas azules están mostrándonos la parte más alta de la esclera,
Can you please repeat, Jason, the last bit of it? Because you say Sure. blue shape, sorry, blue shape is steep, right? The blue color indicates Yes. the area of the eye that's more further away from you or deeper, and therefore it would require a steeper shape to create that shape. So the blue is steeper on these maps. La zona azul de estos mapas representa la zona que está más profunda en el ojo, o sea, más alejada, por lo tanto es más profunda. Entonces la forma para adaptar ese lente es que quede más ajustado, más levantado para hacer como, digamos, el match, ¿no? La adaptación perfecta a esa zona más lejana del ojo. Yeah. And again, the lighter colors, the lighter blues, the greens, the yellows indicate areas where the eye is more elevated and therefore a flatter shape. Las zonas más claras, amarillas y verdosas muestran las zonas más elevadas del ojo, por lo tanto van a ser las zonas más aplanadas de la adaptación. So if you can imagine the picture on the right, this has what we would consider to be a with the rule scleral astigmatism. Por ejemplo, la imagen de la derecha muestra un ejemplo de lo que consideraríamos un astigmatismo con la regla. And that's because the areas of deeper blue are the areas that are steeper, and so this eye is steeper at 1 and 7 o'clock. Porque las zonas azules de esta topografía, que son las superior e inferior, de arriba de las 12:1 y las inferiores, son las zonas en realidad más levantadas del ojo. So in addition to seeing spherical, with the rule, and against the rule scleral shapes, we also see a lot more irregularity than we do with corneas. Este tipo de topografías nos puede permitir observar más tipos de irregularidades y asimetrías y elevaciones de la esclera, no solamente de la córnea. So the image on the left, you can see, is fairly symmetrically blue all the way around, with the exception of the quadrant between about 4 o'clock and 1 o'clock. Por ejemplo, la imagen de la izquierda, casi toda la zona azul es pareja, está muy similar, excepto con el cuadrante que está entre la 1 y las 4. On the image on the right, you can see this individual has a pinguecula, and this is the area of focal elevation on the right side of the map, where this elevated area is creeping in closer to the cornea. Y en el caso de la derecha, lo que está levantándose es una alteración pinguecular, o más bien de la conjuntiva, que está haciendo presión hacia allí y está modificando esa forma de la esclera. So what else do we know about scleral shape? We did a small study a couple of years ago at Indiana University, which showed us that scleral shape in general is more against the rule than corneas are. ¿Qué más sabemos entonces de la forma de la esclera? Se hizo un estudio en la Universidad de Indiana hace unos años, el cual estaba mostrando allí Jason, y se concluyó que la forma de la esclera en la mayoría de los casos más que todo es contra la regla. So where most corneas tend to have a with the rule astigmatism shape, the number of scleras that are against the rule is almost equal to the number that are with the rule. Y si comparáramos en ese tipo de estudios, la mayoría de las córneas tienen astigmatismos con la regla, mientras que si lo comparáramos a la forma real de la cantidad de escleras que observaron, la mayoría de las escleras son contra la regla. So this is important to keep in mind as we think about the shape of our patient's sclera in front of us, that we tend to see more against the rule astigmatism than we do on the cornea. Este es un dato importante para tener en cuenta cuando tengamos a nuestro paciente allí sentado. No olvidemos que la mayoría de ellos van a tener formas en su esclera que corresponden a astigmatismos contra la regla. Late in 2017, an article was published that talked about scleral shape using an OCT to measure the shape of the sclera.
También les quiere compartir sobre un artículo que se publicó en el 2017 donde se habla mucho del análisis de la forma de la esclera. And what they found was that about a 12.8 millimeter cord, or just about the area of the limbus in most patients, the average eye is nearly symmetric or rotationally stable. Encontraron que la mayoría de medidas prefrontales de la cuerda prefrontal de la extensión del limbo, que es de 12.8 milímetros, en la mayoría de estos casos promedio encontraron que la forma del ojo era rotacionalmente muy estable. And it stays that way out to about 15 millimeters, where you start to see increasing asymmetry. Y se mantiene de esta forma en casi todos los casos, casi hasta la medida de 15 milímetros, en donde el ojo se empieza a volver más asimétrico. There was also a study published within the last year which used scleral topography to look at 140 different eyes at a 16 millimeter cord. Y este último estudio bastante reciente, inclusive de este año, que también analiza la forma de la esclera, donde se midieron 140 ojos en una cuerda en una medida de 16 milímetros. This study found something very surprising, and that is that only about 6% of scleras are actually spherical, 30% are toric, and the remainder are irregular or asymmetric. Como pueden ver allí en las estadísticas, los resultados fueron sorprendentes porque solamente casi el 6% de los hallazgos mostraban ojos esféricos, casi el 30% eran formas de escleras tóricas irregulares y la diferencia remanente se divide entre tóricos asimétricos y irregulares. So let's look at some examples of these different types of eye shapes. This example here shows you essentially spherical scleral shapes. En este ejemplo de aquí que ahorita va a explicar varios, están mostrando formas prácticamente esféricas. And what you see is that if you just look at the curves, they don't look very spherical. Si ustedes ven esas curvas al observar sus formas, no es que se vean muy esféricas. But when you look at the scale on the left, you find that these scales are very tight, and so they indicate very subtle amounts of elevation change around the sclera. Pero cuando ustedes miran la medida de la barra izquierda, la medida de 4,98, 96, etcétera, son muy similares, son muy cercanas. Lo que quiere decir que no hay mucha lejanía, diferencia entre ellas en ese borde, en esa forma de la esfericidad ocular. So for the purposes of this study, the cutoff for variation in scleral elevation was 300 microns or less to qualify as a spherical shaped sclera. Para poder tener una medida matemática, el punto de quiebre que ellos determinaron fue de 3 micras, 3.00 micras, como la zona que si llegaba a esa medida era lo que se consideraba más que todo esférico. As we look at other eyes which are more regularly toric, such as these, you see that the elevation difference from peak to trough around the sclera is often 400 to 600 or more microns of difference. Si ven aquí la diferencia en esta toricidad regular es porque la distancia, la diferencia entre una medida y otra de esos picos de la gráfica ya es superior a las 300 micras. You say the difference is between the peaks is more than 300, right? If it's more than 300, then it's not considered spherical, correct? Yes. Entonces la diferencia entre los picos que él está ilustrando ahí, cuando supera más de 300, como muestra la gráfica, ya son formas que no son esféricas, sino que son tóricas. So on the picture on the left, the difference is about 360 microns. The picture on the right, it is about 550 microns. Si ven en la imagen de la izquierda, la diferencia es más o menos de 360 micras y en la de la derecha más de aproximadamente 550 micras de diferencia, de separación entre esos picos. As we look at other things that we can find with scleral topography, the most common finding, again, is that of an asymmetric toric, where there's a general toric shape,
but the differences between peaks and troughs are more significant. Las diferencias entre picos y valles de estas gráficas que está mostrando aquí son todavía más significativas. Las flechas azules que indican la izquierda y estos corresponden a tóricos asimétricos. So for example, the image on the left, it shows a fairly regular toric pattern, but the differences in elevation between the two troughs are about 400 microns, and that is significant enough to qualify as an asymmetric sclera. Si observan en la gráfica de la izquierda, nuevamente donde están las flechas azules, la diferencia entre una y otra es más de 400 micras, lo cual significa que eso es supremamente asimétrico, por eso cae en esa categoría de asimetría. Again, this type of eye actually makes up the most common shaped sclera that we find in clinical practice. Y esta es la forma más común que encontramos al analizar este tipo de topografías en la práctica clínica. The final type that we found actually at an alarmingly high rate is just a plain irregular sclera. And these are examples of cases where we may have 3 peaks and 3 troughs, or a single peak and a single trough, as opposed to 2 peaks and 2 troughs. Estos ejemplos aquí muestran las formas más irregulares, porque en la izquierda, por ejemplo, hay 3 picos y valles, y en la de la derecha un pico muy elevado y un valle muy profundo en la otra parte de la gráfica. We also completed a study at Indiana University last year where we looked at the shape of scleras on those individuals who were keratoconic compared to those patients with normal eyes. También completaron este estudio en la Universidad de Indiana en este año, comparando esas formas de las formas oculares que supuestamente son de ojos normales contra las de la esclericidad corneal en pacientes con queratoconio. And what we found as we looked at these 2 different subgroups of patients at 14, 15, 16, and 17 millimeters was that the keratoconic patients got increasingly more toric and asymmetric the further it went out on their eye. Como está mostrando ahí, hicieron las medidas entre 14 y 17 milímetros y entre más queratocono tiene ese paciente, más diferencias hay entre las medidas que está mostrando en el cuadro. We also saw that the raw amount of toricity was higher in the keratoconic group. For example, approximately 2 diopters of toricity as compared to the normal group where that number was less than 1 diopter. La cantidad de astigmatismo, por lo tanto, también es más alta en esos casos de queratocono, que puede ser hasta de 2 dioptrías, contra las del grupo normal, donde los astigmatismos estaban siempre por ahí hasta 1 dioptría. So let's also look at how this impacts our lens fitting. The first thing to think about is that the sclera itself is very soft and forgiving, especially with the overlying conjunctiva, again, being soft and spongy. Entonces recordemos unos datos importantes de la anatomía y de cómo se pueden adaptar estos lentes teniendo en cuenta que la zona escleral, la conjuntiva y de por sí pues la epiesclera son como muy esponjosas y muy tolerantes a la presión que ejerce el lente sobre ellas. And so we can deal with a fair amount of asymmetry and irregularity in the sclera because of this softness of the overlying conjunctiva. Se puede entonces manejar o tolerar una cierta irregularidad en la forma asimétrica de la esclera porque la conjuntiva que está sobre ella pues tiene también una función como amortiguadora un poco, podría ser. At the same time, we know from studies that have shown that adding some degree of toricity at least is beneficial in about 90% of individuals. Y también otros estudios demuestran que un cierto grado de asimetría, de asfericidad en estas formas oculares es beneficioso para las personas en general. We also know that as we come to understand the shape of the sclera better, using scleral topography or other forms of imaging, that when we have a steep
or flat sclera, having that information will allow us to make the lens a better fit by steepening or flattening the scleral lens to provide more aligned fit. Como es de concluir, obviamente, el tener mayor información de la forma de la córnea, si es más curva, si es más elevada, si es más plana en ciertas zonas, va a favorecer que el diseño se haga acorde a él, a esa forma, perdón. Entonces, si es más curva, pues el diseño se debe ajustar a ello y la adaptación será más exitosa. We also know that when we're fitting individuals and we're having difficulty with getting fit with a larger lens, that sometimes moving to a smaller diameter lens will allow the lens to land on a more symmetric part of the eye. Como siempre hemos sabido, cuando tenemos problemas en la adaptación, a veces alterar y bajarle un poco el diámetro al lente puede favorecer que se apoye mucho mejor sobre una zona ocular que es un poco más regular en su forma. We're also quickly moving into an era of instrument-aided fitting, where scleral topographers are going to take images of the eye and do much of the fitting work for us. Y por último vamos a hablar un poco de qué impacto ha tenido los últimos desarrollos tecnológicos en este tipo de adaptaciones de lentes, porque si sabemos más de la forma, pues propiamente de las escleras del ojo a través de instrumentos, es posible que esto tenga un gran impacto en la adaptación. In addition, the use of quadrant-specific haptics or peripheral zones on a scleral lens is becoming more widespread and will continue to be so that as we know from the studies we've just looked at, those patients who are not symmetric will benefit more and more from quadrant-specific lenses. Las adaptaciones por cuadrantes son supremamente beneficiosas para aquellos pacientes que tengan mayores irregularidades, de modo que este tipo de uso de implementación de zonas ópticas diferentes y con diferentes ápticas por cuadrante va a ser un futuro muy exitoso en la adaptación de los lentes esclerales. In addition, the era of free-form lens design is approaching. Currently, the only way to make a free-form lens design is through use of an impression mold, but this technology will be coming with instruments in the near future. Está iniciando y en este momento lo único que tenemos es este tipo de formas libres con moldes, como muestran las fotos, pero se ve que será un futuro bien promisorio para el tipo de adaptación de lentes esclerales en un futuro muy cercano. So just to summarize a few take-home points regarding scleral shape and what we know about it in the year 2018. Entonces, para concluir y resumir, vamos a hablar de algunos puntos importantes de las últimas novedades y avances de los análisis de las formas de la esclera en este año. If you want to capture the essence of what we've just covered, this slide basically does that for us. Básicamente, este es la filmina de resumen. Si ustedes quieren quedarse con este mensaje como de lo clave que hemos estado hablando hoy, este es el momento. The sclera is more spherical or more symmetric, if you will, closer to the limbus, and the farther we move away from the limbus, the more asymmetric the sclera becomes. La esclera es más esférica cuando está más cercana al limbo y cada vez que se aleja más del limbo es más tórica o más asimétrica. We also know that the sclera itself is more asymmetric than symmetric. So therefore, again, fitting eyes with scleral lenses will require increasingly more ability to customize lenses. La esclera en general es más asimétrica que simétrica, por lo tanto esto representa un futuro promisorio y casi brillante para el uso de los lentes asféricos o tóricos esclerales, porque se van a alinear mucho mejor con esas asimetrías naturales de la esclera. We also know that the sclera itself tends to a more against the rule shape than the cornea, even though there are many scleras that still keep a with the rule shape. The with the rule amount tends to be less than the cornea, or it actually swings over and converts to an against the rule scleral shape. No olvidemos que este descubrimiento o confirmación de que la esclera, es más que todo en su forma, en una forma de astigmatismo contra la regla,
deja un margen muy pequeñito de escleras que todavía tienen astigmatismo con la regla. Y en ocasiones los astigmatismos corneales casi que se compensan o superan esta forma escleral, pero no olvidemos ese detalle de que la mayoría son contra la regla. We also know that the sclera, in order to get optimal fits, from what we know now about the shape, should be driven more towards increasing use of toric haptics and quadrant-specific or free-form designs as the technology allows to better fit our patients with optimal fitting lenses. No olvidemos que las últimas adaptaciones están más orientadas hacia el diseño y adaptación por cuadrantes con las nuevas ápticas y que en general el uso de la tecnología va a permitir y va a guiar mucho mejor con mayor información el diseño de los lentes que ya está iniciando y que más adelante será más amplio en el tema de diseño libre, como mostraba en el último slide anteriormente. And we're in an exciting time where technology and instrumentation are developing to allow us to better image the sclera, and which helps us to fit lenses better or even does some of the fitting process for us, making our lives easier and making our patients get better lenses. Por lo tanto, estamos en un periodo bien interesante y muy importante de usar la tecnología a nuestro favor en la guía del proceso de adaptación con la información que nos pueden dar estas últimas tecnologías y lograr cada vez mejores diseños y mejores adaptaciones de los lentes esclerales. So with that, I'll draw this webinar to a close. I'm happy to take questions if you have them at this point. Entonces, en este momento termino oficialmente mi presentación y si ustedes quieren puedo solucionar algunas preguntas, si hay preguntas en este momento. Daniela. Bueno, thank you very much, Jason. It was very detailed and very, we discovered a new phase of scleral fitting with all your news about what is being known now. Luisa. Señora. Le agradecía a Jason por lo que venimos descubriendo ahora de los esclerales en una nueva etapa donde se puede llegar a medir la forma escleral, además de saltear la córnea de limbo a limbo. One of the questions I would like you to answer is, for a person like you with a lot of experience, is it really a difference using the scleral topographers, or you can do it yourself? You have managed to do it yourself without a software. Yes, the scleral topographers are very helpful. I mean, they make it easier for us to get to a good endpoint faster. They're helpful in research for understanding, but it's very possible to be just as adept at scleral lens fitting without the instrumentation as with it. If you just if you just fit patients and get comfortable with what you're looking at, the more experience you get, the more you can fit these eyes without the instrumentation, yes. Sí, es totalmente exitosa la adaptación con la práctica clínica y con la experiencia que ustedes pueden lograr. Los topógrafos esclerales, aunque son maravillosos, son más que todo herramientas para medir en investigación y obtener datos que son muy valiosos, pero en la adaptación clínica, como ustedes lo hacen y con la práctica, se puede lograr totalmente con éxito sin el uso indispensable, pues obligatorio del topógrafo escleral. I have another question about using, if you need to correct some person with a prism 2 with inferior base,
can you do it with a scleral lens? That's a good, that's a good question. There's some capability of adding small amounts of prism to a scleral lens. At the same time, I would tell you that there are certain circumstances where scleral lenses, by their nature, will decenter inferiorly and will create a base down prism effect. So if you need base up or down prism, sometimes you can manipulate the lens fit to achieve some base down over one eye or effectively base up over the other. In terms of base in and base out, that gets very difficult, and there's very limited ability to do base in or base out prism on sclerals right now. Lo que él contesta con el tema de los prismas que preguntaba Daniela es que sí se puede adicionar una pequeña cantidad dióptrica de prisma de base inferior o superior en la adaptación del lente. Sin embargo, muy poca experiencia en eso y muy bajita cantidad de prisma. Pero él enfatiza el hecho de que el solo lente tiende a descenderse, tiende a bajarse, induciendo de por sí en la adaptación un efecto de prisma. Por lo tanto, si uno necesita adaptar hacia el paciente, al adaptarlo y manipular un poco la adaptación del lente, puede lograr ese efecto en prisma superior o inferior, no siendo ese el caso de prismas base externa o pues prismas laterales, en cuyo caso sí es muy difícil lograr ese efecto de prisma externo, ¿no? Pero sí para superior o inferior. Ok. No tenemos por aquí más preguntas. No sé si Sergey o Luisa quieren hacer alguna para comentar todo lo que hemos escuchado. No, it's really interesting, Jason. Thank you very much. I learned a lot, especially with the studies, latest studies and the graphs. Very useful to see all those shapes. Very interesting. Thank you. I don't know, Daniela, if there's more questions or you need anything else? No question. Thank you, Jason, for your conference. That was my pleasure. I appreciate the opportunity and enjoyed being able to be here tonight. Thank you so much for everyone. Dani? Esta conferencia la podemos volver a ver en el sitio web de bostonlentesgp.com. Tenemos mucho más material educativo en la web, en español o con las traducciones correspondientes. Les agradezco a todos haber estado acompañándonos y bueno, los invitamos ya para noviembre para la próxima conferencia. Quien quiera hacer sugerencias sobre los temas sería bienvenido y podemos decir a todos good night until next time. Buenas noches y hasta la próxima. Good night. Thank you. Good night, everyone. Bye bye.